Y vamos con el segundo de los temas que tienen que ver con esta materia, papeles de negocio. Y básicamente se refiere a los documentos en general. Genéricamente, el documento es una cosa que reproduce o recepta un hecho o acto que puede o no tener trascendencia o relevancia jurídica. El documento como tal es el producto de una operación denominada documentación, que consiste básicamente en la reproducción o la recepción del hecho o acto jurídico mediante su materialización. Existen básicamente dos tipos de documentos, los públicos y los privados. Y la principal diferencia radica en que en los documentos públicos existe intervención de un denominado funcionario público, además del cumplimiento de requisitos que la ley ha establecido, dependiendo del tipo de documento que se trate, por supuesto. En cambio, en el documento privado no existe la intervención de este funcionario público. Esto es lo importante para destacar. En la intersección de ambos instrumentos, pero conformando un grupo independiente, se encuentran en gran medida los papeles de negocio, los títulos de crédito y los papeles de comercio en general, puesto que poseen, por un lado, características comunes que los emparentan y también características propias que los distinguen. Hablemos de los instrumentos públicos. El Código Civil y Comercial de la Nación recepta esta distinción en el artículo 289 en los siguientes términos. Son instrumentos públicos las escrituras públicas y sus copias o testimonios, los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes, los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a las leyes que autorizan su emisión. Asimismo, hay que decir que el artículo 296 del Código Civil y Comercial de la Nación, como pueden ver, el código nos sirve de pivot para movernos respecto de todos los temas que demandan un anclaje legal, ¿no? Un anclaje de la norma. Decimos, el artículo 296 hace mención expresa en torno a la eficacia probatoria de los mismos, ¿no? ¿Por qué hacen mención expresa de esto? Porque los instrumentos públicos hacen plena fe. En dicho sentido, la plena fe consiste en la confianza depositada en las actuaciones de los funcionarios públicos, en cuanto a la verdad de las declaraciones efectuadas por las partes otorgantes. Esto es, en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que se ha declarado falso en juicio civil o criminal. En cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que, lógicamente, se produzca prueba en contrario. Motivo por el cual vamos a destacar que los instrumentos públicos hacen plena fe, entonces, de lo manifestado en ellos, tanto respecto de la fecha y el lugar en donde se han celebrado y respecto de los signatarios y el contenido de los mismos. Ahora, en contraposición a los instrumentos públicos surge la categoría de instrumentos privados, cuya nota distintiva es el otorgamiento efectuado por parte de particulares, personas físicas o jurídicas. Nuevamente, el alumno que celebra un contrato, por ejemplo, de alquiler, ¿no? De locación, con otro alumno, contrato un instrumento privado, sin la intervención de un funcionario público que va a dar plena fe de este acto. Este sería entonces un instrumento privado. Así, desde lo material, vamos a decir que el instrumento privado es la representación testimonial que deja constancia de los actos jurídicos, no requiriendo para su confección ninguna solemnidad especial. Respecto de los instrumentos privados y particulares, el Código Civil y Comercial señala en una sección, artículos 313 a 319, todas las características vinculadas a los mismos, aunque fundamentalmente debemos hacer hincapié en los siguientes aspectos. La presencia inevitable de la firma y fundamentalmente su eficacia probatoria.
o la falta de esta, ¿no? A diferencia de los instrumentos públicos. Hablemos de la firma, porque los papeles de negocio, pagaré, cheque, están estrechamente vinculados a la firma. La firma es la representación gráfica y auténtica de una persona y la prueba material y visible de su conformidad, el consentimiento, con las manifestaciones vertidas en el escrito que la contiene. Es también la grafía constante de una persona con el propósito de identificarse. La firma, como tal, viene a cumplir entonces dos funciones primordiales. Por un lado, es la expresión de voluntad, la adhesión de la persona humana o jurídica, al contenido del instrumento privado, aceptando, ratificando su contenido, y por el otro, la individualización del otorgante, o sea que la firma que es puesta en el documento es de la persona que lo ha suscrito, el firmante o también llamado suscriptor, y no de otra. Respecto de la firma de las personas jurídicas, hay que tener en cuenta lo siguiente. Quien firma materialmente en nombre de una persona jurídica es aquella persona humana, ¿no?, que puede obligarla. Es decir, quien se encuentra autorizado por ley o por contrato, el estatuto de la sociedad que le ha dado origen, para asumir obligaciones en nombre de esta persona de existencia ideal, la persona jurídica. Asimismo, también una persona humana puede firmar en representación de otra mediante el poder o mandato, ¿no?, previsto en el artículo 1319 del Código Civil. Un poder, un mandato, es un acto voluntario mediante el cual una persona humana o jurídica, llamada poderdante, que entrega el poder, autoriza o faculta a otra, llamada apoderado, mandatario, para realizar, ejecutar o firmar en su nombre determinados actos o contratos que tendrán efectos para la primera, ¿no?, es quien ha otorgado este poder, como si ella misma los hubiera realizado. En relación a cómo se otorga un poder, debe tenerse en cuenta que el artículo 363 del Código Civil y Comercial establece que el apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta por el acto que el representante debe realizar. Por su lado, la eficacia probatoria es la aptitud que tiene un documento privado para acreditar su contenido. Esto es la posibilidad concreta de conocer a ciencia cierta que lo representado en él mismo es genuino o fidedigno. Respecto a su fecha, cabe distinguir en primer término en relación a las partes que suscriben el documento y respecto de los terceros ajenos a dicha relación. Entre las partes que han intervenido en el acto jurídico, la fecha se reputa verdadera, mientras no se demuestre su falsedad, motivo por el cual se dice que dicha presunción admite prueba en contrario, iuris tantum. Iuris tantum se dice cuando se admite prueba en contrario de una determinada manifestación. Pero, con relación a los terceros, la fecha contenida en el documento privado carece de toda fuerza probatoria, si no es cuando se haya hecho cierta por los modos indicados, por los modos previstos por la ley, o por otros equivalentes, capaces de eliminar la sospecha de una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la fecha verdadera, fecha en la cual se firmó el documento. En el concepto de la fecha cierta, fue creado para dirimir el conflicto entre varios adquirentes de un derecho. La certeza en la fecha se justifica en determinados casos en que se requiere dar seguridad jurídica para evitar que los documentos se antedaten en perjuicio de terceros. Esto es, que se ponga una fecha anterior, antedatada, a fin de perjudicar a un tercero. Vamos a hablar ahora, en lo que nos resta de este video, de los papeles de negocio. En sentido amplio se denominan de esta manera aquellos documentos extendidos para acreditar una determinada operación predominantemente en el ámbito mercantil o comercial, de acuerdo a los usos y costumbres y también de acuerdo a las disposiciones de la ley. Desde el punto de vista comercial, vamos a decir que son las constancias de todas las acciones que engloban a la actividad económica organizada de una determinada empresa y sirven además para su correspondiente contabilidad mediante los sistemas de control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicamente realizadas en un determinado periodo.
Pueden ser documentos externos, es decir, emitidos fuera del ámbito de la empresa y luego recibidos y conservados por esta, tales como facturas de compra, recibos de pagos efectuados, entre muchos otros, ¿no? O comprobantes internos que son emitidos en la propia empresa, en el ámbito del seno de la empresa, y los cuales pueden entregarse a terceros o circular en el ámbito interno de la misma empresa, tales como facturas de venta, recibos por cobranzas, presupuestos, vales, etc. Son un tipo muy particularizado de documentos privados. Decíamos hace unos minutos que se encuentran en la intersección entre los instrumentos públicos y los privados. Son una rara avis, ¿no? Porque para su confección se encuentran atadas a determinadas formalidades que la ley prescribe. Y por eso en muchos casos se encuentran sometidos a férreas formalidades, ¿no? A férreas formalidades. Como tales, tienen distintas funciones y en ellas distinguimos las que se vinculan a concertar operaciones, aquellas que se refieren al desplazamiento de la mercadería o para la circulación de valores. Bueno, hasta acá un pantallazo general de los documentos. Nos estamos acercando al cometido de nuestra materia, que es hablar de los papeles, de los distintos papeles de negocio, sus características generales y sus particularidades. Hasta la próxima.